Gracias, hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes desde aquí. A ver, déjenme compartir mi pantalla y comenzamos. Bueno, como Juan Carlos comentó, la charla que voy a dar hoy es A Runway to Retail y es básicamente una charla enfocada en cómo convertir tendencias de pasarela en productos comerciales. Y estos son, bueno, empezamos un poco con lo que yo hago. Básicamente, mi trabajo, trabajo como profesora universitaria, trabajo aquí en París en Instituto Marangoni y también tengo un negocio propio, una pequeña consultora a través de la cual hago capacitaciones enfocadas en estrategias de tendencias. También trabajo con marcas desarrollando estas nuevas estrategias y hago consultorías uno a uno. Entonces, en la charla que les tengo preparada hoy, es básicamente traerles un poco de mi trabajo dentro del ambiente universitario y dentro de los proyectos con mis clientes para que lo tengan en sus manos y para que puedan aplicar estas estrategias al desarrollo de nuevas colecciones. Em, entonces, esta es la agenda para hoy. Primero les voy a dar una pequeña introducción a cómo usar esta información. Luego voy a explicarles cómo es que uno se inspira en las pasarelas y luego ya entramos de lleno a ver las tendencias de pasarelas de este año. Vamos a ver detalles de diseño, key items o productos claves y prints o estampados y vamos a terminar con dos preguntas claves para que ustedes puedan aplicar esta información. Entonces, lo primero, cómo usar esta información que les voy a presentar. Siempre hay, bueno, en el Trend Festival, el tema central son obviamente las tendencias. Y me imagino que no soy la primera que está diciendo que las tendencias son un reflejo realmente de la sociedad. No es algo que se crea, no es algo que alguien tiene la capacidad de crear. Hay ciertas marcas que tienen la capacidad de popularizar ciertas ideas. Y esas ideas que se popularizan muchas veces realmente empiezan en las pasarelas. Entonces, eso crea la idea de que lo que se ve en pasarelas está, como me gusta decir, entre comillas, adelantado. Pero la realidad es que lo que vemos en pasarelas, las pasarelas de todo el mundo, las que son las semanas de la moda de repente no tan conocidas y las que son semanas de la moda en ciudades como Nueva York, París, Londres y Milán, todas realmente son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad en cierto momento. Definitivamente algunas están un poco más disfrazadas de algo un poco más complejo de utilizar o algo más difícil de inspirarse, pero en esta charla van a ver que realmente si deconstruimos lo que vemos en pasarelas, se puede, em, son herramientas muy útiles para utilizar en el desarrollo de próximas colecciones. No quiere decir que tienen que esperar X cantidad de meses, X cantidad de años para realmente tomar de referencia las pasarelas. Entonces, con esto en mente, lo más importante es saber que ninguna tendencia se va a volver tendencia o va a funcionar si es que las personas no están listas para adoptarlo. Em, y con esto les presento esta idea central, que es que cuando vemos pasarelas, si bien hay esta idea de que todo lo que se ve ahí puede ser demasiado conceptual, demasiado adelantado, algo que funciona en mercados muy vanguardistas, la realidad es que dentro de estas pasarelas hay tendencias comerciales y tendencias conceptuales. Y como les decía, hay muchas propuestas en pasarelas que parecen más complicadas de lo que son, simplemente por un tema de styling, por un tema de cómo se han presentado dentro de esta pasarela. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a un poco deconstruirlo para ver cómo pueden utilizarlo. Porque otra cosa que mencionar es que lo que les estoy presentando ahorita es un resumen de las tendencias de los desfiles de la primera parte de este año de Nueva York, Londres, Milán y París y la segunda parte del año. Entonces estamos hablando una combinación de temporada primavera-verano y otoño-invierno, que en realidad en ambos casos hay opciones para ambas temporadas, pero son desfiles de este año, no son desfiles del año pasado, no son desfiles de antes que esto, para que vean que realmente se puede trabajar con lo que sale en el momento. Esta idea del retraso es importante repensarla porque podemos dejar pasar muchas ideas, muchas tendencias que pueden funcionar para nuestro mercado en el momento.
Entonces, ¿cómo usar esta información o cómo inspirarse en las pasarelas? Ustedes van a ver que que yo tengo dos diapositivas por tendencia. La primera en la que les presento la tendencia, cómo se vio en en tres distintas pasarelas, y la segunda es como la ven aquí. Básicamente, mantengo uno de los ejemplos de pasarela en la izquierda y luego les doy dos ejemplos más a la derecha. Esta es una de las tendencias que les voy a presentar hoy, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero si ven rápidamente se van a dar cuenta que el look de pasarela es mucho más conceptual, es mucho más elaborado, es mucho más arriesgado. ¿Y cómo lo aterrizamos? De una forma mucho más comercial. Lo que queremos sacar aquí es un vestido de denim. Y un vestido de denim puede funcionar de distintas formas. Entonces, por eso es que ven las otras dos opciones. Y así pues conmigo lo van a ver de esta forma, pero incluso si es que en algún momento antes del siguiente Trend Festival llega alguna imagen de pasarela donde ustedes, esta es una estrategia, una metodología que pueden usar para inspirarse en las pasarelas, de construir lo que estamos viendo en la imagen y llegar como a la raíz, decir qué es lo que más importa. Ahora vamos a ver, veo una pregunta aquí, vamos a ver nos vamos a enfocar en tendencias femeninas. Estas son las pasarelas de las colecciones para mujer. Entonces, con esto ya entramos a los detalles de diseño. Y la primera tendencia que quiero resaltar son las mangas XXL o mangas abuchonadas, tienen distintos nombres. Yo prefiero decirle las mangas XXL porque realmente lo que estamos viendo en pasarelas es una exageración de volumen en distintas partes de las mangas. Y las propuestas que ven aquí en pantalla las tenemos en partes altas, vestidos, y la central en una casaca. Entonces, la primera, la de la izquierda, la vemos como una tal vez un poco más tradicional que la venimos viendo desde hace algunas temporadas, pero llevada como a este nivel extra, porque además no solamente son las mangas abuchonadas en la parte alta, sino también tenemos este detalle recogido en las mangas y tenemos la falda globo, que además agrega como, hace que se vea como más exagerado. Luego, la imagen del centro y la de la derecha, la del vestido negro, si se dan cuenta, sigue un poco la misma idea. Esta idea de la manga XXL realmente se ve en el puño. En la imagen de aquí, de la derecha, lo que estamos viendo es que la tela es un poco más rígida y se mantiene un poco más armado. En la imagen del centro vemos que por el volumen y por el tamaño realmente, por más que podría ser algo un poco más rígido por el material, realmente chorrea bastante y eso hace que le dé un detalle súper interesante a esta casaca. Ahora, ¿cómo utilizarlo y cómo hacer una versión un poco más comercial? De una forma muy sencilla. La primera igual sigue siendo de repente elaborada, especialmente si nos dirigimos a un público que no se siente cómoda con tanto volumen. Pero aún así se dan cuenta que el detalle de este vestido realmente está solo en la manga. Es un vestido muy, muy sencillo, no tiene más detalle que esta manga versión XXL. Y la segunda es una que hace más referencia a las otras dos propuestas que les enseñé. El recogido, el detalle XXL realmente lo tiene en las mangas, pero el jugar con la tela, con un tipo gasa, realmente hace que caiga más y que no sea tan difícil de manejar, tan difícil de usar como las propuestas que vimos que hemos visto en pasarelas. Luego, tenemos flecos. Realmente flecos, ya yo creo que si han estado siguiendo estas charlas, o si han estado siguiendo como los highlights que se presentan después de cada temporada, realmente un poco que estamos salteando cada temporada, que se ven más flecos y menos flecos. Pero la realidad es que el detalle de los flecos, en este caso les he presentado en versión exagerada, como por todas partes, pero los flecos en los últimos años realmente le dan como un giro bien interesante a propuestas que pueden ser bastante básicas si es que les quitamos esos flecos. Entonces, los dos primeros vestidos, este de aquí, el rojo, y este del medio, realmente si se dan cuenta, el vestido como tal, los vestidos como tal son bastante básicos. Esto es un vestido de strapless, bastante recto, y este de aquí es un vestido con tiritas
y también pues, no tan recto como este de aquí, pero es bastante básico. Lo que le da el extra son los flecos. Ahora, en la propuesta de aquí, lo que vemos es que los flecos hacen un diseño extra. No es simplemente lanzar el fleco que sea la textura entera, sino realmente juega con lo que estamos viendo. Entonces, los flecos vienen como formando un escote y luego en un estilo peplum, que en realidad eso también podría, y eso es algo que todavía lo seguimos viendo como uno de estos detalles nuevos y los más nuevos en pasarelas es el peplum. Entonces aquí los flecos se mezclan con el detalle del peplum. Ahora, ¿cómo trabajarlo? No necesariamente, como les dije, tiene que ser algo que esté tan exagerado, llamémoslo así. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, que es agregarlo como si fuera parte de la basta de una blusa, y otro, como si fuera un detalle en la manga. Ahora, definitivamente, el utilizar una tendencia como esta, como flecos, te amarra a ciertas ideas, a ciertos conceptos, como por ejemplo, este de aquí, querramos o no, el incluir como estos flecos en la parte baja de la manga, sí da una onda un poco más vaquera, un poco más western. Entonces sí es importante también entender más allá de los detalles qué funciona y si le pongo el detalle en qué parte, qué idea da. Si vemos este vestido de aquí, los flecos no tiran esa onda western, esa onda vaquera. Pero si lo ponemos de este lado, sí. Entonces ahí también es importante entender cuál es el concepto de la colección para saber en qué detalles lo aplico esta tendencia. Luego, pasamos al cuello victoriano. Aquí tenemos tres propuestas, una un poco más exagerada y las otras dos un poco más, incluso ya pueden ver cómo aplicarlo desde estas opciones de pasarela. Entonces, la primera de aquí, a la izquierda, estamos viendo una versión de un cuello victoriano, realmente en versión XXL. No solamente le da un giro al diseño, sino que realmente hace el diseño. Por más que no es un diseño básico, de por sí ya tiene el juego geométrico aquí, además tiene unas panties de encaje. Hay mucho, mucho, mucho que está pasando dentro de este look, pero realmente el cuello es lo que más llama la atención por el tamaño. Ahora, incluso en pasarelas estamos viendo opciones más comerciales de este cuello, como estos dos casos. Primero, empecemos por este de aquí. Si se dan cuenta, si le quitamos aquí el cuello, es un vestido bastante más minimalista. Tiene este detalle definitivamente, lo hace un poco más elaborado, pero realmente es un vestido pues bastante más normal. Le ponemos el cuello y le da ese giro, le da otra historia, le da un giro, lo hace más interesante. Y obviamente aquí lo están usando con el contraste de colores, rojo y blanco, pero para hacer que no resalte tanto, porque muchas veces algún detalle así puede funcionar, pero no como el centro de todo, lo que se puede hacer es hacerlo del mismo color. La historia cambia, el look cambia completamente si esto lo presentamos en el cuello en el mismo rojo, por ejemplo, que el vestido. Ahora, este look de aquí es uno que además hoy día no estamos cubriendo tanto conceptos, pero definitivamente hay un concepto que se viene repitiendo en muchas pasarelas y es esta onda como bien romántica victoriana, que amarra muy bien con este cuello victoriano, y es el utilizar como muchos estampados, muchos prints que agreguen a esta idea de romanticismo un poco como histórico. Entonces, este vestido encaja muy bien dentro de esto. Vemos que el vestido como tal ya es un vestido que tiene una propuesta bastante fuerte. El estampado es un estampado además con un fondo como un verde menta pasteloso, medio grisáceo y encima tiene flores y además le agregan el cuello. Entonces, esto funciona dentro de colecciones realmente una propuesta así funciona dentro de colecciones muy románticas, un consumidor, una marca que realmente sea muy, muy romántico. Ahora, ¿cómo trabajarlo de una forma un poco más, em, menos elaborada? Si bien, como les dije, en estas dos está más aterrizado que esto, aquí lo vemos en blusas blancas, que las blusas blancas, em, po- depende de la marca, pero por lo general una blusa blanca o un top blanco va a ser un producto muy básico. Entonces aquí podemos ver que este pequeño detalle se puede agregar a esto. Aquí les estoy proponiendo, nuevamente, si tienen una blusa blanca como básico, pueden agregarle este detalle.
como que le da un extra, le da un pequeño giro. Esto puede funcionar también en otros productos, puede ser como un polo, puede ser también incluso como en una cafarena funcionaría súper bien. Entonces es la idea de, aprovecho realmente para ya introducir esta idea. Cuando son detalles un poco arriesgados, que de repente nunca los han trabajado, la manera más estratégica y más fácil de incorporarlos es incorporándolos en un producto básico, en un producto que sea de repente el best seller, que sea el producto de los que mejor se vende, porque ya no te estás arriesgando a crear algo totalmente nuevo, sino le estás dando un pequeño giro. Luego, tenemos las transparencias florales. ¿Y por qué digo transparencias florales? Porque definitivamente si hablamos de transparencia puede ir para cualquier lado. Y sí, muchas veces vemos esta onda de transparencia un poco más transgresora, un poco más dark, un poco más oscura, ¿no? Un poco más, muchas veces también tirado hacia la onda como muy sensual. En este año hemos visto esta onda de transparencias florales, una transparencia que va muy amarrada, como les decía, con esta idea de un consumidor muy romántico, que juega con una transparencia, pero no es una transparencia arriesgada, es una transparencia romántica, es una transparencia, digamos, inocentona, si podemos verla así. Entonces, aquí hay tres propuestas. Una, un vestido que tranquilamente podría ponerse con un forro abajo. En este caso, simplemente por ser una pasarela, no le han puesto el forro y se ve el short que tiene la modelo en la pasarela. Luego tenemos esta propuesta de aquí, que tiene como este corte con el encaje y el vestido como tal. Si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, pero el estampado realmente son como conejitos. Entonces es algo como muy infantil, muy, en este caso ni siquiera tan romántico, sino más infantil. Entonces no es la transparencia transgresora, es una transparencia inocentona. Y en esta propuesta de aquí estamos viendo que además la tela tiene como estos apliqués. Entonces es aquí también muy similar a este caso, que podría tranquilamente ponerse un forro encima, que eso es una forma en la que se puede hacer más comercial de frente, o sea, no tenemos que pensar mucho más cómo hacerlo, simplemente se le pone un forro y ya está. Pero acá también crea como toda esta onda esta etérea, está medio romántica. Ahora, ¿cómo trabajarlo de una forma incluso más aterrizada, incluso más comercial? Uno, en alguna prenda, porque aquí lo que les presenté realmente son los vestidos. Una blusa, digamos, y que toda la blusa tenga que juegue con esta transparencia. La segunda forma, y esto es algo como para seguir empujándolos a que piensen a que tomen estas tendencias pasarela como punto de partida y vean cómo es que se la pueden adaptar. No tienen que adaptarla tal cual, copiar y pegar, pero aquí también funciona esta transparencia. Si bien no logré encontrar una imagen en la que tuviéramos las flores, em, si se dan cuenta, estos detalles de aquí son perlas, en realidad, que también encajan dentro de esta onda muy, muy romántica y muy inocentona. Ahora, esto, si lo pensamos como con un encaje o con una tela como la que hemos visto en los otros vestidos, funciona. Entonces, la idea es pensar, ok, ¿en qué detalle puedo aplicar esto? Si es que mi consumidor no es tan arriesgado, mi consumidora no está tan arriesgada, ¿cómo lo puedo aplicar? Este es un ejemplo muy bueno. Ponerlo como un detalle que no lo haga difícil de usar, sino que simplemente le dé como este giro. Luego, tenemos el cuello halter, que en realidad va muy de la mano con todo lo que estamos viendo de tendencias alrededor del 2010. Y esto es realmente bastante fácil de utilizar. Incluso estas propuestas son bastante aterrizadas, entre comillas, especialmente si comparamos con otras cosas que vemos en pasarela. La idea es que el cuello sea cuello halter, cuello alto, que se amarre al cuello. ¿De qué forma? Puede ser la básica, como esta, puede ser jugar con algún extra, como jugar con como si fuera la joya, el collar aquí, como es este caso, o hacerlo en versión más delgada, amarrarlo ahí. Y aquí otros ejemplos. Este de aquí, por ejemplo, es muy similar a este de aquí. Y este es darle un detalle además extra, que es el detalle del escote, que lo hace un poco más interesante y más distinto.
Luego, hablamos del peplum, que ya se los había mencionado cuando hablamos de los flecos. El peplum es un detalle que lo hemos visto ya desde, pues, hace un año, incluso un poco más, año y medio, em, como un detalle muy interesante. Definitivamente va muy de la mano con toda este resurgimiento de una silueta mucho más tradicionalmente femenina. Y cuando me refiero a una silueta tradicionalmente femenina, me refiero a esta idea de marcar mucho la cintura y marcar esa diferencia entre cintura pequeña y cadera más ancha. El peplum funciona muy bien porque crea un juego con lo que vemos, porque la idea del peplum es que dé volumen. Entonces aquí tenemos tres formas de trabajar el peplum. Uno, como uno bastante básico. Aquí la razón por la que además esto se ve más elaborado es por el print, por los estampados, pero si se dan cuenta es un top bastante sencillo. La segunda, acá también lo que lo hace ver tan transgresor es porque la propuesta, la casaca realmente tiene un estampado como si la modelo no tuviera nada por debajo, pero realmente es parte de la casaca, no es que sea una transparencia. Y lo que vemos aquí, si desmenuzamos y lo ponemos, digamos, en un color entero, lo que estamos viendo es que la casaca tiene este peplum que le da en vez de ser una casaca más clásica, lo que vemos es que le da este giro mucho más interesante. Y luego, la última es una manera de repensar el peplum, como para que vean que no necesariamente tiene que ser así o así, sino es incluir este componente, puede ser como un chaleco y que marque la cintura y tenga algún detalle en la parte de la cintura hacia abajo. Entonces, en este caso, lo que pasa es que funciona como un peplum porque marca la cintura y tiene algo de volumen. No es exactamente como este, pero finalmente juega con la idea del peplum. No directamente, pero va dentro de la misma onda. Y eso es algo que yo se los voy a seguir mencionando a lo largo de esta presentación. Lo más importante es que la tendencia, además de que se adapte a su mercado, que realmente se adapte a la identidad de marca, porque si la identidad de marca no funciona, realmente así lo forcemos, no va a pasar. Entonces, por eso les pongo algunos ejemplos que de repente se salen de la idea tradicional de lo que sería esa tendencia, como para que vean cómo una marca que no, que, cómo una marca adapta tendencias. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo trabajarlo? De la manera muy directa, especialmente porque estas blusas definitivamente son extremadamente populares, todavía no han bajado en popularidad, hay muchos mercados a los que todavía no llegan, entonces esta idea del panel de abeja con el volumen abajo, si bien es algo que parece obvio, porque si es que le haces el panel de abeja encima y dejas abajo, o sea, automáticamente sale el peplum, incluso si no lo queremos llamar peplum, realmente es una forma bastante más aterrizada de trabajar este peplum y actual, porque nuevamente es una blusa que funciona muy bien en muchísimos mercados y que muchos mercados todavía no la están adoptando. Y la segunda es algo un poco más distinto. En este caso lo que vemos es una blusa que juega con unos tableros para dar el volumen. Y al dar ese volumen, lo que hacemos es creamos la idea del peplum. Es lo mismo, ir adaptándolo, ir dándole vueltas. Y aquí lo que vemos se ve mucho más aterrizado, mucho más comercial, porque las otras, cuando lo vemos en pasarela, lo que estamos viendo es un look armado, el styling, ya sea con el estampado, estampado con estampado, en este caso como el sombrero, todo eso hace que se vea mucho más elaborado. En este caso, color entero, en una modelo no tan producida, llamémoslo así, hace que se vea más cercano a lo que podríamos ver en una tienda en la calle. Luego, en general, hablamos de volumen extra y eso es algo que, como yo le digo, es como el legado de la pandemia. Em, yo creo que aquí todas se deben haber dado cuenta que a raíz de la pandemia las personas buscan más comodidad en la ropa. Definitivamente estamos viendo como un regreso hacia prendas ceñidas, pero de manera general todavía esta idea de lo XXL, el volumen lo más grande que se pueda, sigue ahí y sigue subiendo en popularidad. Lo estamos viendo en prendas que de repente no considerábamos, no pensábamos que se podían volver más grandes de lo que ya eran. Entonces, la primera propuesta aquí tenemos la parte alta, la casaca definitivamente no tiene volumen XXL, pero si vemos la parte baja, que es la combinación de una falda con unos jeans, sí,
De repente no es tan grande como las otras dos propuestas, pero lo interesante aquí es que al combinar la falda con el pantalón, con el jean, lo que hace es que crea la idea de volumen. Y eso es lo que queremos, que se cree una idea de volumen. Segunda opción, esta de aquí, que acá vemos estos pantalones, los pantalones barrel, los pantalones barril, que tienen este volumen hacia los costados. Entonces, aquí definitivamente hay, cuando hablamos de prendas, hay una opción mucho más comercial de esta silueta, que es no exagerar tanto este volumen. Aquí en esta pasarela lo que vemos es que realmente se ha súper exagerado, o sea, realmente la curva es bastante pronunciada y tenemos mucho volumen que además se ve incluso más porque la parte alta es ceñida. Entonces, aquí también vemos una manera, tal vez no tan tradicional, de esta idea de cintura ceñida y la parte baja mucho más ancha. No es la falda con la cinturita súper chiquita, pero vemos que es un pantalón un poco más moderno que juega con esta idea de reloj de arena, de cuerpo reloj de arena. Luego, la última propuesta, el vestido de por sí es versión extra, pero lo que quiero que se enfoquen aquí es en la casaca que realmente no solamente es más larga, pero las mangas son mucho, mucho más anchas. En este caso, esto creo que es un truco de styling realmente, porque para trabajar algo de esta forma, no necesariamente tienen que hacer algo en versión extra. Lo que pueden hacer realmente es al momento de ponerlo en una modelo, ponerle una talla grande. Esa es una forma también un poco eh, como estratégica, como jugar con la mirada. Ahora, si lo aterrizamos, aquí primero voy a empezar por el pantalón porque es lo más directo, lo más obvio. Entonces, pantalón voluminoso. Este no es el mismo barrel que les había enseñado en la diapositiva anterior, pero es un pantalón versión XXL. Definitivamente estos son pantalones que funcionan mucho mejor con un consumidor más joven. Definitivamente es algo que caracteriza a la generación Z, que estamos hablando de personas que han nacido a partir de 1996 y hasta el 2010. Definitivamente no es una silueta que necesariamente va a funcionar con una consumidora mayor, pero definitivamente tener esta idea del volumen extra es importante, porque si bien no necesariamente vamos a ver que, digamos, si mi consumidora realmente es alguien X, mayor que generación Z. Entonces pongamos a alguien que tiene de 30 para arriba, sea cual sea el rango de edades, no vamos a crear de repente un pantalón así de voluminoso, pero sí, de repente un pantalón básico le vamos a dar un poco más de volumen. Entonces igual mantengan esa idea de volumen extra en mente. Ahora, la segunda opción es una falda con un top. Entonces, aquí lo que hace que se vea más exagerado es que están presentados juntos. Volumen arriba, volumen abajo. Si esto se lo imaginan con un top ceñido arriba o con una parte baja más ceñida con un jean, el volumen empieza a jugar de una forma distinta. La idea es mostrarles como otras opciones y como junto puede parecer una cosa y separado puede seguir jugando con esa idea de volumen. Luego tenemos el bubble hem o la basta, la falda globo. Ya lo estamos viendo, esta es una falda que yo creo que aquí todos seguramente lo notaron, que un poco que murió este detalle en los 2010 y ha revivido hace un par de temporadas recién. Pero ahora estamos viendo que se está aplicando no solamente a faldas, que es la manera obvia de trabajarlo, sino también se está aplicando a shorts, que es lo que vemos aquí. Este es un short con el bubble hem. Este es bueno, en realidad es un vestido largo o midi largo con bubble hem y acá tenemos una mini falda con el bubble hem. ¿Cómo se puede trabajar? Lo podemos llevar a distintos productos que no necesariamente son faldas o shorts. Empezaré con este de aquí, que es, tenemos la falda con un bubble hem no tan voluminoso, simplemente lo que da es movimiento, y también tenemos el top que tiene un bubble hem. Y aquí tenemos un top de un material, una tela un poco más rígida, que da sí un poquito más de volumen, pero que en parte alta es mucho más sencillo de utilizar que una parte baja.
Luego, esto ya un poco que las he estado introduciendo a esta idea del New Look. Esto, en la referencia del New Look realmente hace referencia a la historia de la moda. El New Look se llamó el primer desfile de Christian Dior. La primera silueta que propuso se llamó New Look o el nuevo look. El nuevo estilo se le llamó. No porque sea nuevo, sino porque en ese momento, estamos hablando 1947, se había dejado de ver esta idea más tradicional de la moda femenina. Las siluetas eran muy cuadradas, entonces lo que él propuso fue algo muy similar a esto. Y ahora esto lo estamos volviendo a ver en pasarelas. Es un look bastante clásico, bastante, muy literalmente, tradicionalmente femenino, que marca mucho la cintura y juega con el volumen en la parte baja. La manera más tradicional de trabajarlo es así, un vestido ceñido en la cintura y en A. Luego, hay diseñadores que lo están trabajando de forma distinta, como es el caso de Erdem aquí. Cintura ceñida, pero dándole volumen en las caderas, no en A, sino empezando a dar volumen desde aquí, jugando con esa idea de volumen, que aquí, si bien no estoy mencionando el volumen XXL, pueden darse cuenta que vemos este volumen también aquí. Luego, este es tal vez el más interesante, porque vemos la cintura ceñida, y el volumen en las caderas como este de aquí, pero es un poco más ceñido. Entonces no da la idea tan tradicional de reloj de arena, pero aún así encaja dentro de esta idea de enfatizar la cintura. Ahora, ¿cómo podemos trabajarlo? De distintas formas. La primera, esto es muy directo, o sea, esto es una silueta que si les funciona, si funciona para su marca, si funciona para su consumidor, lo pueden trabajar directamente, más corto, más largo, como quieran, pero también quiero presentarles otras formas de trabajarlo. La idea aquí es resaltar la cintura. Entonces, ese resaltar la cintura puede pasar como ustedes quieran realmente. Puede ser en un vestido, en este caso un vestido un poco más veraniego, playero, llamémosle, y le pones perdón, un cinturón encima, una correa encima. O en este caso, un vestido que no encaja tanto con esta idea más clásica, pero que aún así lo que estamos haciendo es agregarle este detalle de recogido, marca la cintura. Entonces lo importante aquí es marcar la cintura. Este definitivamente es un look un poco más tradicionalmente juvenil y un poco más clásico, pero como para que vean que se puede trabajar de distintas formas. Ahora, pasamos a los key items o los productos claves. El primer producto, que creo que un poco que ya seguramente lo estaban esperando, es el top romántico. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta onda muy romántica, romántica, inocentona, juguetón. No es el romanticismo vanguardista, sensual que hemos visto en temporadas anteriores, sino es un romanticismo un poco más romanticón. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos el top romántico, muy versión XXL, como ya hemos estado hablando, con muchos detalles y con mucho volumen. Este de aquí acá juega con estas transparencias, tiene detalles de encaje y además se hace un poco más elaborado por cómo está combinado con esta falda con textura de flores. Y el último, que de estos tres es tal vez el más comercial, que está además combinado de una forma que le quita tal vez un poco la onda inocentona, pero igual si se dan cuenta son todos estos detalles. Tiene el cuello victoriano, tiene los detalles de encaje, tiene el encaje como por todas partes, tiene esta onda de transparencia floral, está como mezclando varias de las tendencias que ya hemos visto en detalles de diseño. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Una forma de trabajarlo es como las opciones que acabamos de ver. Esta definitivamente es la más elaborada. Entonces, ¿cómo bajar esta idea del top romántico? No necesariamente tiene que ser con mucho detalle de encaje, simplemente empezar a incluir estos detalles de volumen. Tenemos este estilo de blusa con las mangas abuchonadas, que caiga un poco y que tiene estos detalles de lazos al frente, una opción, o una blusa un poco más clásica, que además en este caso esta es súper interesante porque puede jugar con incluirlo encima de los hombros o incluso también puede funcionar como ponerlo como un top más, como un top con los hombros al descubierto. Luego, tenemos el mini vestido denim, que este fue el que les mostré al comienzo de la charla, cuando les decía cómo nos vamos a inspirar. Entonces, si ven aquí, el mini vestido de denim, vemos
propuestas bastante arriesgadas, pero lo que quiero que se enfoquen es en lo que estamos viendo, que es un vestido de denim. Y todo es vestido corto. Tenemos aquí que tiene sí, mucho volumen, muchos detalles. Aquí tiene mucho, tiene bien marcada esta onda juguetona infantil con los lazos, con el bubble hem, incluso con los zapatos. Y aquí es una onda que es un poco más sartorial. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? De esta forma. Lo importante aquí es que es el vestido, el mini vestido de denim. Ahora, puede funcionar sacar detalles de cada uno de estos, si es que eso es algo que funciona para su marca y para su cliente. Pero en caso sea un consumidor un poco más clásico, aquí lo que tienen que llevarse, lo que se tienen que llevar de esto es, lo importante es que estamos viendo son mini vestidos de denim. ¿Cómo lo hago? De distintas formas. Puede ser muy clásico, puede ser más elaborado. Luego, la falda midi. Y la falda midi es una falda que realmente va y viene todas las temporadas desde hace años de años de años. En este caso estamos viendo una falda midi con mucho más volumen y con mucho más movimiento. La primera, una, entre comillas, un poco más clásica porque no tiene nada especial en la basta, cosa que las otras sí. Pero tiene estos detalles que la hace ver bastante más rockera, bastante más punk. Pero igual, como silueta, es una falda, en realidad no es tanto nada, creo que es un poco más circular, pero pues igual tiene como ese corte bastante clásico. La segunda y la tercera son faldas que juegan no solo con el largo, sino con la asimetría en la basta y con distintos detalles en la basta. Si se dan cuenta, aquí tiene un detalle, la falda es marrón y tiene este detalle en rojo, y aquí es un juego con los tonos de verde y las telas. Pero aún así lo que vemos aquí son faldas midis. ¿Cómo trabajarlo? Podemos usar faldas midis clásicas. La falda midi plisada es algo que ha quedado realmente como un clásico. Lo que se va renovando todas las temporadas son los materiales y se va un poquito más larga, un poquito más corta y ciertos detalles que se le ponen. Entonces, por ejemplo, una falda midi plisada usada con un top grande, como lo vemos aquí, eso es algo que es muy reciente, es algo muy actual 2024-2025. Esta falda hace 10 años probablemente lo hubiéramos visto con un top más ceñido. Entonces, podemos incluso tomar como referencia esta idea de falda midi y trabajarla con un producto más clásico. Y la segunda es otro tipo de falda midi que originalmente hace un par de años la veíamos en denim, ahora la estamos viendo en distintos colores, pero que igual va de la mano con esta idea, es una falda midi, en este caso en A, no tan ceñida. Ahora, lo que tenemos, la otra vuelta que tenemos para la falda midi es la falda midi de denim. Muy similar. Lo que vemos es mucho volumen y mucho juego en la basta, especialmente en las pasarelas. Entonces aquí vemos tableros, vemos este detalle en la basta, aquí vemos este detalle del lavado, basta asimétrica, y aquí es una un poco más clásica, pero que tiene estos detalles, los botones aquí al costado. ¿Cómo la aterrizamos? De esta forma. De esta forma. Puede ser una muy clásica y esta clásica, pero lo que la hace diferente son los botones aquí. Ahora, pasamos a las bermudas, la que yo llamo bermudas urbanas. Las bermudas, he estado hablando mucho de las bermudas realmente para un consumidor muy joven, desde hace un par de temporadas, pero ahora lo que estamos viendo son bermudas para una consumidora un poco mayor, en el sentido que no es la bermuda súper casual, sino es una bermuda que podría funcionar para distintos momentos de la vida, para el trabajo o para el día a día. Entonces, aquí vemos, primero voy a empezar con la del medio, que es tal vez la más juvenil, por el largo y por el volumen y los detalles al costado. ¿Qué es lo que la hace diferente y qué es lo que la hace urbana? No es la típica bermuda de denim. Es una bermuda que de por sí el material que ya sea como este acabado satinado le da un giro, incluso si es la más juvenil. Y por otro lado tenemos esta de aquí, que también es un largo que lo hemos estado viendo en bermudas de denim, pero el hecho de que los tengamos en color kaki ya cambia la propuesta, ¿no? Ya no es algo que lo voy a usar en momento casual, sino que también puede funcionar para otros momentos. Y la última, que es muy interesante cómo la presentan, porque la presentan realmente como si fuera parte de
como un sastre modernizado, ¿no? Parte alta, parte baja, misma tela, combinados, le da un giro bastante más elegante que lo que asociamos con una bermuda. Pero aquí también tenemos la otra versión, porque lo cierto es que si bien hemos visto estas bermudas urbanas en pasarelas, lo cierto es que todavía vemos que funciona muy bien bermudas de denim, especialmente para un consumidor, una consumidora más joven. Entonces, ¿cómo darle el giro urbano a una bermuda de denim? Empecemos por aquí. En realidad, lo primero es el styling y hacerla un poco más como sin tanto detalle, ¿no? Como si fuera un jean básico, lo hacemos en versión bermuda básica. Aquí el detalle es la pierna más ancha y el lavado. Y está combinado con unos zapatos con taco, un poquito de taco y una blusa, que hace que se vea muy distinto que si lo estemos combinando con un polo con un estampado. Y la otra es una bermuda de denim, pero es denim blanco con rayas celestes, que funciona para ambos mercados, ¿no? Para una consumidora un poco más joven, pero también una consumidora un poco mayor que no busca la bermuda súper casual, sino quiere esta onda de bermuda más urbana. Ahora, siguiente key item, siguiente producto clave es la maxifalda bohemia. ¿Qué es lo que le da la onda bohemia a una maxifalda? Uno, es una maxifalda que por lo general, y ahora van a ver otro ejemplo que no, pero por lo general la estamos trabajando con algún tipo de estampado y que tiene mucho, mucho volumen y mucho movimiento. Entonces aquí ven tres opciones. Ahora, ¿cómo aterrizarla? Primero, puede ser algo con, bueno, uno, el estampado, que si bien puede que no funcione la idea del maxi volumen, el hecho de incluir un estampado en una falda ya da esa onda bohemia. Y la segunda, lo del volumen. El volumen, la falda, la maxifalda en bohemia también se puede trabajar con color entero. No encaja a la perfección con el concepto, pero dependiendo de cómo se haga el styling, entra y funciona dentro de esta idea del nuevo bohemio. Luego, tenemos el top de rayas. Si hemos visto rayas, pues las rayas en realidad son, como siempre digo, muchas cosas que son básicas y se van como reinventando. Y en este caso estamos viendo esta reinvención de las rayas. ¿Por qué? Porque estamos viendo, uno, tops de rayas como productos claves, pero además son rayas en versión XL. O sea, son rayas gruesas y rayas combinadas en colores que choquen, en colores que no sean clásicos. Entonces aquí vemos un rosado con un amarillo. En el lado derecho, perdón, vemos como un salmón con un verde. El más clásico es el del medio. Tenemos negro, marrón y blanco. Entonces la idea es hacer contraste con estas rayas en versión XL. ¿Y cómo se puede trabajar? De una forma un poco más fácil, mucho más aterrizada. De repente las rayas no van a ser en versión tan grande, sino un poco más delgadas, pero que hay algún tipo de contraste. Como por ejemplo, opción 1, rojo con rosado, que además es una combinación que, si bien ahorita no estoy hablando de colores, pero realmente la combinación de rojo con rosado es una que está subiendo, ha venido subiendo popularidad desde hace un buen tiempo y sigue utilizándose, y puede ser incluso un clásico azul con blanco. Luego pasamos a la maxi camisa. Y aquí tenemos tres opciones, dos un poco más arriesgadas. ¿Cuál es la idea de la maxi camisa? Es una blusa en versión XXL. Entonces, si se dan cuenta, estoy repitiendo versión extra grande, versión XXL a lo largo de toda la presentación porque es lo que les decía cuando recién se los presenté. Es este como legado de la búsqueda de comodidad durante la pandemia que todavía lo estamos viendo en la necesidad de los consumidores. Entonces, una maxi camisa, lo que vemos es versión XL, ya sea en tamaño, en ancho o en largo. La del medio es ancho y largo, y además combinado con un pantalón que tira la onda como 2000, o sea, esa combinación de vestido con pantalón, amarra mucho con tendencias de esa época. Y en los otros dos casos no son camisas tan anchas, pero son camisas muy largas que funcionan como vestidos. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Esta es una forma muy, muy simple de hacerlo. Simplemente una maxi camisa y la alargas. La alargas como si fuera un vestido y lo que juega aquí es cómo estás presentando. En este caso, por ejemplo, esta es una opción invernal y esta es una opción un poco más veraniega. Y luego ya vamos cerrando con los prints, con los estampados.
Lo primero son los polka dots o los lunares. Lo interesante de los lunares es que hemos visto que este mismo año, en la primera parte de los desfiles, vimos los lunares un poco más clásicos, fondo negro, lunares blancos, o viceversa, como vimos aquí, fondo blanco, lunares negros. Y hacia esta segunda parte del año, en los otros desfiles, hemos visto un juego con los colores de los lunares. Sigue siendo un estampado clásico, porque igual se trabaja mucho con blanco y negro, pero vemos que hay colores más, un poco distintos. En este caso, vemos en el del medio una falda con fondo gris y lunares no tan blancos, más como ecru, y en este caso incluso más arriesgado. Vemos un fondo celeste con los lunares verdes. Entonces, en este caso, en la parte de prints, realmente no les voy a mostrar cómo aplicarlo, porque realmente simplemente mirando cada una de estas propuestas pueden ver cómo se traslada a una opción que pueden bajar para las nuevas colecciones. En el sentido que además sabemos que muchas veces los prints es trabajar con algo que está disponible. Entonces, lo que tienen que saber de, por ejemplo, los polka dots es la versión clásica, es blanco-negro, pero ahora estamos viendo un giro hacia opciones de lunares, de polka dots, un poco más divertida, que juega con colores que tal vez no son los clásicos. Ahora, este otro estampado es lo que yo le llamo el arte usable. ¿Por qué? Porque parece que realmente alguien hubiera agarrado estas prendas y las hubiera pintado a mano encima. Tenemos esto, que bueno, en realidad es la misma descripción, ¿no? Realmente parece que le hubiéramos dado esto a cualquier persona y decidió jugar con lo que puso. Este de aquí, no sé si se dan cuenta, pero esto es, en realidad es un perro. Yo sé que está como con el rosado y el blanco no se ve mucho, pero aquí vemos como un estampado muy infantil, muy juvenil, muy divertido. Y creo que lo que más se nota en realidad aquí es la basta con la pintura negra. Y este de aquí, que tranquilamente, si uno no lo ve muy a detalle, parece que yo le hubiera puesto esto, como que lo hubiera borrado digitalmente en la computadora. Em, y bueno, pero en realidad esto es un detalle que ya viene dentro de la tela de este vestido. Luego, siguientes prints de fondo oscuro. Lo importante es eso, que el fondo sea oscuro, por lo general negro con un detalle que resalte. Aquí vemos que el color que además podemos ver en muchas de las pasarelas es la combinación de fondo negro con tonos de rojo. Y este es uno súper interesante porque además, bueno, es el animal print abstracto, que el animal print, bueno, como siempre digo, para algunos mercados es un clásico. Tengo clientes que, por ejemplo, al momento que se popularizó nuevamente el animal print, nosotros siempre lo hemos tenido, pero en caso que no sea algo tan clásico para ustedes o que en realidad si es que es un clásico y necesitan darle un giro, esta idea del animal print abstracto funciona súper bien. Porque la idea es que parece un animal print, pero no es tan obvio como el animal print de leopardo que casi todas las marcas están utilizando. Este de aquí sí da más esa idea, pero se dan cuenta que también lo que parece es que al pantalón le hubieran tirado con un pincel pintura negra. En este caso, parece que se hubiera pintado como pelos de algún animal. Y en este caso, el hecho de que es el fondo verde también juega con la idea de ¿es un animal print o no es un animal print? La idea es crear esta onda como abstracta, de que no estoy tan segura de lo que estoy viendo. Y luego vamos cerrando ya con este mix de prints, mix de estampados. Esto no es un estampado como tal, sino es un truco o una estrategia de cómo presentar los productos para que se vean más actuales y es mezclar estampados. Mezclar estampados que amarren o que no. Puede ser como en este caso, que la manera como han jugado, en este aquí a la derecha, vemos que tiene el fondo beige con los detalles negros y abajo tenemos un fondo negro con detalles beige. Entonces estamos amarrando con paleta de color por más que los prints son muy distintos. En este caso tenemos un mismo print en distintos colores que hace que se amarre. Y aquí, ¿qué vemos? Rayas, distintos tipos de rayas en distintos colores. Lo importante aquí es que como
Hay muchos consumidores que lo que buscan es diversión y cada vez más diversión a través de cómo se visten. Y este combinar estampados proporciona ese juego sin necesidad de crear algo necesariamente muy nuevo. Entonces, si por ejemplo tienen rayas como un estampado básico y flores, ponerlos juntos funciona muy bien como truco de presentación de colección. Ahora, las dos preguntas claves, y con esto ya cierro para ver si hay alguna pregunta. Para poder filtrar toda esta información, lo que quiero que se pregunten es, punto número 1, ¿qué busca mi cliente? Y punto número 2, ¿qué tendencias funcionan con la identidad de mi marca? Porque si intentan aplicar absolutamente todo lo que yo he visto aquí, lo que les he contado aquí, no va a tener, uno, va a ser extremadamente difícil y dos, no va a tener ni pies ni cabeza la colección que están creando. Lo importante es entender el mercado y entender qué cosa se adapta a la identidad de marca. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ay, aquí estoy viendo, tengo un mensaje privado que dice, ¿será que podrás mencionar también las tendencias en accesorios joyería? Y no sé si eso alguien más lo está cubriendo en otra de las sesiones. Hola Sandra, sí, Hola, Andrea. vamos a tocar, justamente está viniendo, ahorita va a entrar una expositora de Brasil que nos va a hablar sobre joyería, luego vamos a tener con Eugenia Castellanos todo lo que es innovación para calzado, accesorios, tenemos más tarde, en la tarde, una conferencia desde México que tenemos una conferencia sobre accesorios. En verdad está muy variado el programa. Les vamos a estar compartiendo nuevamente por el WhatsApp el programa para que puedan así agendar a las reuniones en las que quieren estar presentes. Más bien, no sé si alguien tuviera alguna consulta para Sandra. Sandra siempre está presente en el Trends Festival. Muchas gracias, Sandra, por tu ponencia, que siempre nos ayuda mucho a poder aterrizar estas tendencias a cosas más comerciales, ¿verdad? Gracias, Andrea. Siempre es un gusto estar aquí. Y estoy recibiendo, no sé por qué se están mandando los mensajes directamente a mí y están haciendo algunas preguntas, creo que son más técnicas para ustedes, que preguntan si van a, creo que alguien ha entrado tarde, porque está Ah, preguntando si enviarán la presentación, porque me pide que haga una revisión de todo. sí, sí, vamos a estar enviando un resumen de las presentaciones y las grabaciones para que puedan acceder por un tiempo limitado y puedan verlas si es que no pudieron asistir. Ahí está. Y páginas web, alguien también me está preguntando sobre páginas web. Yo siempre, bueno, eso les di una lista de cuando hicimos el workshop de análisis de tendencias, pero páginas Sí. como, bueno, WGCN, el gremio tiene acceso, entonces siempre pueden apoyarse en el gremio para, si es que quieren algunos reportes, eso es lo mejor, la verdad, los reportes de WGCN. Si no, seguir las redes sociales de empresas como WGCN, Futures, Snoops, pero yo diría apóyense en WGCN porque realmente son muy buenos y teniendo esa mentalidad de filtrar a través de lo que, de qué funciona para mi cliente, para mi marca, es la manera más estratégica de realmente trabajar con tendencias. Súper, Sandra, gracias. Aquí tenemos una consulta sobre estas tendencias. ¿Cuál podría ser una buena alternativa o nueva propuesta para aplicarlo en pijamas de dama? Pues ahí es la respuesta que siempre doy. No tendría que saber un poco más de tu marca, pero hablando de pijamas como de manera general, creo que y si vamos a estampados, creo que esa es una primera forma en la que, una primera parte donde podría funcionar. Y em, rayas también puede funcionar, o sea, no necesariamente el top de rayas, de repente el rayas puede funcionar como para una pijama o para un top de pijama, combinarlo con una parte baja. Pero ahí como para más detalle, creo que para decirte, aplica esta, tendría que saber un poco más de tu marca, pero de manera general, el tema, todo lo que sea estampados, creo que te puede ayudar como punto de partida.
Y estampados no solo en la parte de prints, sino por ejemplo lo del top rayado, eso también, y combinar colores que no son como tradicionales, eso es algo que funciona muy bien en ese mercado. Gracias, Sandra. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, Silvana consulta si es que las tendencias son las que entrarían en vigencia para nuestro verano 2026 y si es que tiene una marca que se presentará en mayo en Estados Unidos, si es que tendría que ver las siguientes tendencias que entran o aplican estas. Pues eso es lo que, a ver, lo que yo les estoy presentando es en base a los desfiles de este año. La manera como normalmente se piensa es que los desfiles de este año llegan con 6 meses, un año de atraso, entre comillas, a Perú o a Latinoamérica. La manera como yo lo trabajo es como les presenté. Esto es lo que se ha visto este año, esto va a seguir funcionando por varios meses. Quiere decir que si estás desarrollando tu colección ahorita para presentarte en mayo en Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es filtrar qué tendencias funcionan con tu mercado, porque estas son tendencias de este año. El próximo año, y si, por ejemplo, si ya son, si han venido a otros trend festivals, se van a dar cuenta que muchas de las cosas se repiten, pero como evolucionando. Entonces, la vez pasada, yo también presenté los lunares, los polka dots, pero no les hablé de la parte del giro con los colores, porque en ese momento estábamos viendo lunares más tradicionales. Entonces, si se dan cuenta, todo es una evolución. Entonces, lo primero es de que funciona, funciona. De que va a funcionar para verano 2026 depende de tu mercado. Hay cosas que o van a estar atrasadas o van a estar adelantadas o que nunca van a llegar. Pero por eso es muy importante entender quién es tu cliente y además qué funciona con la identidad de tu marca. Gracias, Sandra. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a ver si es que podemos responder todas. Lourdes consulta, ¿tú ves necesario aplicar siempre tendencia en todas nuestras colecciones o esa decisión va a depender de la línea del diseño de la empresa? No, siempre. No, no puedes trabajar si es que no trabajas con tendencias. Ahora, la idea de que la tendencia es lo que se viralizó en redes sociales, eso es la idea que tenemos que alejarnos de tendencias. Pero incluso yo siempre digo, las marcas que dicen que se enorgullecen de decir no trabajamos con tendencias, igual están trabajando con tendencias. Toda marca tiene que trabajar con tendencias. Sean tendencias más clásicas, por ejemplo, cuando les mostré esta silueta New Look súper tradicional, eso no es nuevo, simplemente lo estamos viendo como un revival, ¿no? Como que ha regresado como algo muy popular. Pero es una tendencia finalmente. Entonces tienes que trabajar con tendencias. Si no trabajas con tendencias, no vas a vender. Súper. Aquí Cristal está levantando la mano. Cristal, no A sé ver. si puedes prender tu micrófono. Si es que tienes una consulta, déjame ver si es que está el acceso. Ahí te estamos solicitando para que actives tu audio. Hola, Cristal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, sí, justo comenté en el chat, A ver. porque hay esta tendencia al volumen en las siluetas y también si habrá tendencias masculinas. Si el volumen es en tendencias masculinas también. No, creo que no entendí bien tu pregunta. ¿La podrías repetir? Sí, la pregunta es si hay volumen en las tendencias masculinas. Me parece que está Eh, consultando. ya lo vi aquí. Ajá. También el estilo romántico. Lo de tendencias masculinas es si va a haber tendencias masculinas. Y luego, lo que les explicaba, el tema del volumen es esta búsqueda de comodidad. Esa idea de algo muy ceñido al cuerpo, em, realmente está un poco volviendo, pero en general esta idea del volumen es esta búsqueda de comodidad, o sea, como es un reflejo de lo que pasa a nivel social. Y el tema romántico también va muy de la mano con como la nostalgia que estamos viendo últimamente. Normalmente cuando hay periodos de crisis, lo que vemos es que las personas se vuelven como como sale este sentimiento de nostalgia porque el mundo está tan en caos en cierto momento que uno tiende a mirar hacia atrás y esa onda romántica, más inocentona, juguetona, va muy de la mano con eso. Gracias, Sandra.
Y bueno, para terminar, están consultando, ¿crees que en general las marcas han abandonado las tendencias eco o todavía persiste una idea de usar productos más naturales y ecológicos en las marcas de lujo? Creo que eso es pues, es una respuesta difícil porque lo eco, la sostenibilidad no debería ser tendencia. Es un cambio en la manera como se produce, cómo se consume. Lamentablemente, sí se ha tomado mucho como tendencia, estrategia de marketing o escoger una paleta de colores. Hay una saturación a nivel consumidor, porque además muchos consumidores ya ni siquiera entienden qué es eso. Yo he tenido, por ejemplo, unos clientes que me decían, hicimos una colección sostenible, pero no se vendió. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de la sostenibilidad bajo una idea como muy estereotípica. Pero como yo les decía, que ustedes quieran cambiar hacia productos más eco, hacia productos más sostenibles, hasta hacia una forma de trabajar más sostenible, no quiere decir que ustedes tengan que mostrar una estética particular. O sea, uno puede presentar algo muy loco, algo muy colorido o algo como cualquier cosa y aún así puede ser eco y sostenible. Simplemente lo que creo que sí estamos dejando, que creo que es bueno, es esa idea de que lo sostenible tiene que encajar dentro de una estética. Lo malo es que hay muchas marcas que no saben cómo cambiar su forma de trabajar, por lo que volvemos a las mismas cosas de no usar, de no cambiar hacia de no ir cambiando las prácticas. Gracias, Andrea, gracias, Juan Carlos, y gracias a todas y todos. Yo ya estoy respondiendo las preguntas, apenas me las mande Andrea. Gracias.